Vamos a ir comenzando, vamos a compartir donde habíamos quedado. Estos son los principales grupos hormonales que tenemos en las plantas. Los más conocidos de hace muchos años, desde el siglo pasado, algunos. Son las auxinas, giberelinas, citocininas, que también se llaman citoquinas, citoquininas, el etileno y el ácido abscísico. Otras sustancias más nuevas, de las cuales todavía no se conoce mucho, bueno, sí se conoce, pero digamos no hay tanta información como la que tenemos de las primeras. Son los brasinoesteroides, los jasmonatos, de este sí se ha trabajado mucho, el ácido salicílico, las estrigolactonas, y según los autores, si ustedes leen Hormonas de Ascombieto, ellos incluyen, por ejemplo, poliaminas y el óxido nítrico. De hecho, hay muchos trabajos de la participación del óxido nítrico en vías de transducción de señales o de regulación de procesos en las plantas, ¿sí? Nosotros nos vamos a abocar fundamentalmente a los grupos más viejos y algunos aspectos, sobre todo en qué efectos fisiológicos intervienen de estos grupos más nuevos. Aquí tienen la estructura química de las fitohormonas. Hacemos una diferenciación de reguladores de crecimiento y fitohormonas, fundamentalmente en el sentido de que regulador, o sea, ambos son sustancias que de alguna forma interfieren o modifican procesos de crecimiento, ¿sí? O de desarrollo, porque en algunos casos inducen la entrada en alguna fase de desarrollo como la floración. Pero los reguladores pueden ser sintéticos también, ¿sí? Mientras que con hormonas o fitohormonas, hormonas vegetales, o sea, fitohormonas, porque la hormona también puede ser sintética, fitohormonas u hormonas vegetales son sintetizadas en las plantas, ¿sí? Son naturales, digamos. Estas son las hormonas principales con su estructura química principal, que ven que es muy variada. Tenemos las auxinas, que son anillos indólicos. Las giberelinas son sesquiterpenos, compuestos derivados de unidades de isopreno, son terpenoides, tienen 20 carbonos y 19 según las giberelinas. Tienen estas estructuras. Las citocininas son bases derivadas de las purinas, semejantes a las que tenemos en el material, en los ácidos nucleicos. El etileno, que es la hormona más simple porque es propiamente el gas, eteno o etileno, ¿sí? Así chiquitita. El ácido abscísico, que tiene un origen común con las giberelinas. Tienen vías de síntesis que comparten el ácido abscísico, las giberelinas y también los carotenoides. También son derivados terpenoides, es un derivado terpenoide del ácido abscísico. Estos son los brasinoesteroides, tienen esta estructura. El ácido salicílico, el ácido jasmónico y las estrigolactonas. Son las principales, los grupos principales de fitohormonas. Las fitohormonas se diferencian de las hormonas animales básicamente en que no son producidas en glándulas específicas. En los animales, cada hormona se produce en una glándula. Aquí no se producen en una glándula. Sí, por supuesto que su síntesis predomina en los lugares de crecimiento activo, en los ápices
¿sí? En los frutos en desarrollo, en las semillas en desarrollo, en los ápices caulinares y de raíz, generalmente. Y la otra característica es que, a diferencia de las hormonas animales, que son muy específicas en la digamos, en cuanto a qué respuesta producen, las hormonas vegetales tienen efectos sobre muchos procesos. Una misma hormona está involucrada, puede estar involucrada en muchas respuestas fisiológicas, ¿sí? Eso se le llama, por ahí lo van a leer como efectos pleiotrópicos, o sea, una misma hormona afecta varios procesos fisiológicos. Y la otra cuestión que es básica de entender de las hormonas es que el efecto de una hormona sobre la respuesta, sobre la producción de una respuesta fisiológica, depende de dos cosas. Una, de la concentración endógena, del nivel de hormona endógeno que haya en el momento, y de la sensibilidad de las células, porque a veces está la hormona, pero las células no son sensibles y no hay respuesta. O sea, son las dos cosas que producen, que definen la acción de una hormona. Y la otra cuestión es que las hormonas funcionan a muy bajas concentraciones, ¿sí? Tenemos hormonas la acción, digamos, son concentraciones a nivel de nanomoles, ¿ah? O de micromoles, muy bajas concentraciones. Como vimos recién, el principal sitio de regulación génica es a nivel de transcripción. O sea, desde que el DNA, o sea, regulan la expresión o represión de genes, de modo que habrá o no transcripción a un mensajero, y podría haber en algunos casos algunos efectos a nivel de post-transcripción. Esto es para que recuerden desde el gen a la proteína, que era lo que ocurría. Las primeras hormonas conocidas son las auxinas. Imagínense que ya comenzaron a conocerse a partir de los trabajos de Darwin, del fin del siglo XIX. Él trabajaba con coleoptiles de gramíneas. Esta es una gramínea germinando, y esta estructura es el coleoptile. Es una estructura que es particularmente sensible a la luz, sobre todo a la luz azul, y cuando está emergiendo, cuando está creciendo, cuando está germinando, se curva hacia la luz. Entonces, en sus primeros experimentos, si se tapaba o se cortaba el ápice, no había respuesta por más que hubiera luz, con lo cual se dedujo que era algo, que el ápice era importante en la respuesta. Después vinieron los experimentos de Boyce y Jensen. Esto lo tienen detallado en los libros, o sea que lo vamos a pasar rápido, en donde se probaba cortar el ápice y colocar entre el ápice cortado y el resto del coleoptile o un bloquecito de mica o un bloquecito de agar, y entonces se vio que había pasaje a través del agar, o sea, había respuesta, mientras que si se colocaba mica, por ejemplo, de este lado no había, de este lado sí, ya vamos a ver luego por qué, con lo cual ellos infieren que era una sustancia que se producía en el ápice y que la mica era impermeable y el bloque de agar no. Estos experimentos mostraron, o sea, se cortaba el ápice, que hasta ese momento se había deducido que era la zona, digamos, que era responsable de la respuesta,
Y este experimento fue muy interesante porque en ausencia de luz, colocando el ápice de este lado, se obtenía una inclinación hacia el otro lado. Si lo colocaban de este lado, iba a ser la inclinación hacia el otro, con lo cual se dedujo que era además de ser una sustancia química, podía tener alguna distribución asimétrica dentro del coleoptile. Finalmente, fíjense las fechas, ¿no? O sea, son viejísimos. O sea, fue la primera hormona conocida como tal. Y finalmente, estos experimentos, por ejemplo, acá se colocaron ápices de coleoptiles sobre un bloque de gelatina de agar, luego se cortaron, se dejaron ahí, de modo que la sustancia iba a ir difundiendo hacia el agar, y luego se colocaba el agar en un coleoptile cortado y se medía el ángulo de curvatura. Y entonces, digamos, este fue el primer ensayo biológico para detección de hormonas. Los ensayos biológicos, si ustedes agarran libros viejos como el Barcelo, van a ver todos los ensayos biológicos que se utilizaban para determinar actividad hormonal. Un ensayo biológico es un ensayo que mide una respuesta biológica sobre un material vivo, como pueden ser las plántulas. Entonces se determinaba la cantidad de auxina, primero la actividad hormonal, y luego lo que fue valioso de este ensayo es que de alguna manera hubo un intento de cuantificar, o sea, según el número de coleoptiles que se colocara sobre la cantidad de gelatina, o sea, relacionaban eso con el ángulo de curvatura, ¿sí? Hoy por hoy, con la evolución en la metodología de detección, sobre todo con los cromatógrafos, se detectan cantidades de nanogramos, o sea que se ha avanzado muchísimo al respecto. Y además para identificar estructuras químicas directamente, identificar, además de la acción hormonal, la estructura. Estas son las auxinas naturales. El ácido indol acético es el anillo indol con alguna sustitución aquí. El ácido cloroindol acético con un cloruro aquí, y el ácido indol butírico. Estas están presentes en las plantas como auxinas naturales. Y después tenemos auxinas sintéticas, con el mismo tipo de estructura, excepto esta que tiene una estructura diferente, no tienen el anillo indol. Tenemos el indol butírico sintético, el diclorofenoxiacético, el 2,4-D, el naftalena acético, el dicamba, el tordonopicloram, el 2,4,5-T. Van a ver que muchas de las auxinas sintéticas son utilizadas como herbicidas. Y ya vamos a ver por qué. Algunos requerimientos en la estructura para que sean activas, muchos autores mencionan que hay una distancia mínima entre la zona con densidad de carga negativa y la densidad de carga positiva, y que eso es lo que define un poco que sea activa fisiológicamente. El haya se distribuye en las plantas como la mayoría de las hormonas, sobre todo en las zonas de activo crecimiento, como los ápices. En las hojas hay auxinas, sobre todo en las hojas jóvenes, o sea, como ven por la cantidad de el largo de la barra. Y una característica que es muy importante de las auxinas y que es única en relación a lo que se conoce, por lo menos hasta ahora, de los grupos hormonales en las plantas, es que la auxina tiene una concentración óptima, y que esa concentración óptima es diferente en raíces, en brotes y en los tallos. Raíces, yemas y tallos.
Que tenga una concentración óptima, ¿qué significa? Que el crecimiento se ve favorecido aumentando la concentración de auxina hasta un punto, y luego concentraciones mayores producen inhibición en el crecimiento o algún otro tipo de desorden. Este comportamiento se observa en estas tres partes de la planta, y fíjense que una concentración que es inhibitoria ya, o sea, estamos por ejemplo acá, que ya inhibe el crecimiento de la raíz, todavía está estimulando el de tallos y también inhibe el de la yema. O sea que en una, eh, eh, digamos, en términos relativos, las concentraciones óptimas de la auxina son mínimas en raíz, luego en brotes y luego en tallos. Quiere decir que concentraciones que producen crecimiento o efecto positivo en los tallos ya son inhibitorias en raíces y en brotes. Esto es importante, lo de la concentración óptima, porque es lo que, digamos, sería la causa por la cual son tan usadas las auxinas como herbicidas, porque como herbicidas se usan en concentraciones mucho más altas que las endógenas que normalmente existen en las plantas, y entonces producen desórdenes en el crecimiento, y por eso se utilizan fundamentalmente como herbicidas. Es una de las aplicaciones comerciales más importantes de las hormonas. Factores que regulan la concentración de haya libre, ácido indol acético es la abreviatura haya, en la planta son todos estos, que en general es lo mismo para cualquier hormona. La síntesis aumenta, la conjugación o la unión de la molécula con algunas otras sustancias hacen que se desactive fisiológicamente, se degrada el haya por oxidación o por descarboxilación, o puede compartimentalizarse en algún orgánulo, tipo en los cloroplastos, y entonces, bueno, no está presente, por ejemplo, en citoplasma en ese momento, o cuando está conjugada puede transportarse. En general las formas conjugadas son medios de transporte. O sea, todas esas son factores que modifican la concentración de hormona libre y activa en un determinado momento, que decíamos que era uno de los requerimientos para que produjera un efecto. Dependía de la concentración, además de la sensibilidad. Estas son rutas biosintéticas, en general la mayoría son dependientes derivan del triptofano, que es un aminoácido. Entonces, bueno, esta es una vía donde primero hay una pérdida del grupo amino por una transaminasa, y entonces se produce el indol pirúvico, luego se descarboxila, y entonces pasa al indol acetoaldehído y luego al acético. Esta es otra vía en donde antes de perder el grupo amino se descarboxila y forma la triptamina, pero luego sigue a formar el haya. Esta es otra vía alternativa, y esta es una vía que parece existir en las bacterias, ¿sí? No importa, es simplemente para saber más o menos el origen de la hormona. La vía mayoritaria en las plantas parece ser la vía de esta, la vía que es primero por la transaminasa y luego por esta, la vía, o sea, las dos, esta vía que produce el indol pirúvico. La mayoría del haya en la planta normalmente está como forma conjugada, o sea, la unión del haya con algún otro tipo de moléculas, que pueden ser glucosa, homoinositola, amidas, glucanos, glicoproteínas, y que, como dijimos recién, son
maneras en que el haya puede ser transportado de un lado al otro en la planta por el floema, como cualquier otra sustancia en el floema, o que se pueden almacenar, o que pueden ser protegidas de la degradación. La degradación se produce por vías, por descarboxilación, o sea, eliminación de este grupo para dar este compuesto, metilenoxindol, o por vías que no implican la descarboxilación y que puede ser la unión con alguna otra molécula, como aspartato, para terminar formando el ácido oxindolacético, o directamente por una transformación del ácido indolacético al oxindolacético. Se degradan, esas formas no tienen actividad fisiológica. Otro aspecto muy importante de la auxina es su transporte polar. Ese transporte polar ocurre en el tejido parenquimático de los haces vasculares, o sea, lo que está por fuera de los haces vasculares. Y después tiene un transporte no polar, como decíamos recién, cuando está conjugada, o incluso como auxina libre, por floema, como cualquier otra hormona, ¿sí? Por floema. Pero el transporte polar es muy importante porque marca una característica que tienen las plantas que nosotros vimos en la clase pasada. Decíamos que desde la embriogénesis misma, una planta, o sea, se define la polaridad en crecimiento, ¿sí? Y que esa polaridad, ¿qué significaba? Que el ápice y la base de una planta son diferentes fisiológicamente. Y justamente parte de ese establecimiento, de esta polaridad, está dada por la auxina, porque la auxina se mueve siempre de arriba hacia abajo, en el tallo de arriba hacia la base, del ápice del caulinar hacia la base del tallo, y en la raíz también se mueve de arriba hacia abajo, o sea, desde la base de la raíz hasta el ápice de la raíz, hacia abajo siempre. Pero no tiene nada que ver con la gravedad, no es que se mueva hacia abajo porque responda a la gravedad, es independiente de la gravedad. ¿Por qué se produce este tipo de polaridad? Justamente porque tiene transporte polar. ¿Por qué es polar? El haya en este tipo de transporte se mueve de célula a célula, o sea, simplasto a apoplasto, simplasto a apoplasto, ¿sí? Entonces, el haya es un ácido débil. Como ácido débil puede estar en equilibrio la forma protonada con la forma disociada o no protonada. Esta forma protonada puede difundir por la membrana. El haya que está disociado atraviesa la membrana en un sin-porte, en un transporte activo secundario, en un sin-porte con protones. Entonces, ¿qué ocurre? En la zona de apoplasto, pared celular y espacio, o sea, acá tenemos las paredes, hay mayor acidez, ¿sí? ¿Por qué? Porque se acuerdan que están las bombas ATPasas liberando y moviendo protones hacia afuera, esas bombas electrogénicas que veíamos en transporte de solutos. Eso hace que aquí afuera en la pared predomine la forma protonada, como en todo equilibrio químico. Entra fácilmente y aquí cuando se encuentra con un citoplasma que es menos ácido, va a comenzar a disociarse, y esto se va a ir moviendo por una cuestión, por difusión, desde un lugar de más concentración hacia abajo, zona de menor concentración. ¿Y qué ocurre? En la parte basal de las células hay transportadores específicos del haya que lo sacan de la célula y lo vuelven al espacio de pared.
Esas proteínas, o sea, son carriers, proteínas integrales de membrana, se llaman PIN, para el caso de las auxinas, son transportadores específicos para la auxina. Y están en la parte basal, no están aquí. Eso hace que el haya se mueva así, de arriba hacia abajo, esté en raíz o esté en tallo. Por ahí ustedes van a leer en los libros que en tallo se llama basípeto o basipétalo porque va hacia la base. Y en raíz se llama acrópeto o acropétalo porque va desde la base de la raíz, la unión con el tallo, hacia su ápice, o sea, siempre de arriba hacia abajo. Este transporte es independiente de la gravedad. Entonces, si yo, esto se ve aquí muy gráficamente en unas estacas. En las estacas, cuando yo las pongo a enraizar, van a emitir raíces en la base fisiológica de la estaca. O sea, la base que da hacia, la base que da hacia abajo, digamos, la base fisiológica. Entonces, si yo la doy vuelta, las raíces van a, o sea, con la base fisiológica hacia arriba voy a tener las raíces aquí. Por eso esto es para ver claramente que no es una cuestión de gravedad. Ya nos estamos quedando sin tiempo, qué desgracia. Bueno, aquí vemos el transporte polar también de auxina. Aquí, ¿qué ocurre? Se corta un hipocótilo y se coloca arriba un bloquecito con haya y abajo se recoge el haya. Entonces, cuando se coloca base fisiológica abajo y la parte de arriba, como está en la planta, hay transporte. Si esto se da vuelta, o sea, se pone la base fisiológica acá, por más que yo le esté suministrando ABA, no voy a recoger nada, porque lo he dado vuelta y entonces no puede haber transporte porque tengo las proteínas, o sea, esas transportadoras del otro lado. ¿Sí? O sea, es independiente de la gravedad. Estos son los principales efectos fisiológicos de las auxinas. El alargamiento celular, cuando vimos crecimiento, vimos cómo estaban implicadas las auxinas, cuando vimos crecimiento de las células la semana pasada. División celular junto con las citocininas, las auxinas producen división de núcleo y luego las citocininas la del citoplasma. Los tropismos, porque son movimientos, como veíamos, el coleoptile hacia la luz y la raíz, o sea, el tallo tiene geotropismo, por ejemplo, negativo, es decir, que va contra la gravedad, y la raíz tiene geotropismo positivo, o sea, que sí responde a la gravedad, se mueve, crece hacia la gravedad, eso está mediado por las auxinas. La dominancia apical, la formación de raíces adventicias, la diferenciación vascular, todas estas, organogénesis, crecimiento, abscisión de órganos, ¿sí? Estos son trozos de coleoptile, esto está en agua, esto en auxinas. ¿Se acuerdan que, la auxina estaba implicada en el crecimiento celular? Aquí repasamos, porque esto lo vimos la clase la semana pasada, veíamos que la célula crecía y que en ese crecimiento estaba implicada la auxina, que había una respuesta rápida que se produce. Si yo, por ejemplo, corto ese coleoptile y lo pongo en un medio ácido, hay un crecimiento en un momento, pero no va a ser un crecimiento sostenido en el tiempo, porque para que sea un crecimiento sostenido, es decir, que haya síntesis también de nuevo material, es necesaria la auxina, que es la que produce, digamos, la respuesta lenta, ¿sí? Entonces, estas son esto es pared celular, esto es membrana, estas son las fibrillas y estas son las hemicelulosas que estaban rodeando las fibras de celulosa,
Y estas son esquematizadas las expansinas, que eran las moléculas que rompían esos enlaces puente hidrógeno entre las microfibrillas. Entonces, la usina funciona activando las ATPasas o aumentando su síntesis. No está muy claro a nivel de qué, pero lo concreto es que actúan a nivel de aumentar la salida de protones hacia la pared celular mediada por las ATPasas, estas bombas ATPasas. Al salir protones, disminuye el pH de la pared celular, se activan las enzimas, estas expansinas, que rompen esos puentes hidrógenos. Eso produce que las fibrillas de celulosa puedan deslizarse unas a otras, lo que produce un aumento en la extensibilidad de la pared, disminuye el potencial de turgencia, disminuye el potencial agua, entra agua y bajo esa nueva presión de turgencia la célula puede crecer. Y la respuesta lenta de la usina, que es a nivel genético, es porque la usina, esto es un esquema muy general, la usina puede inducir, o sea, a través de la activación de algún factor de transcripción, hacer que ese factor de transcripción, ¿qué va a hacer? Va a ir al núcleo. Los factores de transcripción son proteínas que se unen en un sitio cercano al gen y van a inducir la transcripción de ese gen en proteínas de crecimiento, nuevo material de pared, pero esto necesita ser liberado a la pared celular, y entonces otro mecanismo de acción de la usina es inducir la secreción, seguramente a través de la producción de algún mensajero secundario, como veíamos recién, la secreción de este nuevo material a ser depositado en la pared celular. Decíamos que las auxinas intervienen en los tropismos. Este es el fototropismo positivo, que es muy marcado en los coleoptiles que estudiaba Darwin. Se sabe hoy cuál es el mecanismo. Aquí hay receptores de la luz, fundamentalmente la azul, que son fototropinas, flavoproteínas que se van fosforilando, y esa fosforilación de ese receptor hace que haya un transporte lateral de la usina desde la zona de luz a la zona en sombra. Y luego, esto es en el ápice, y luego un transporte, como ocurre, polar, a lo largo del ápice hacia abajo, mayor en esta zona. Con lo cual, esta zona va a crecer más. Y por eso se curva. Los tropismos son movimientos que se producen por un crecimiento diferencial. Un lado crece más que del otro, ¿sí? Si la luz está acá arriba, la distribución de auxina es simétrica, es igual en los dos lados, y por eso el coleoptile crece derechito. ¿Qué es lo que ocurre normalmente en el campo? Rápidamente la plantulita emerge y no se inclina para un lado u otro lado porque tiene luz totalmente homogénea. Estos son experimentos que llevaron a la conclusión de que había un transporte lateral, porque en algún momento se pensaba que la luz la oxidaba a la auxina, y este experimento mostró que no. Esto es un ápice cortado sobre un bloque de agar, y luego se mide, este bloque de agar se coloca sobre un coleóptile, por ejemplo, y se mide la curvatura, como veíamos en ese ensayito. Entonces, si no hay luz, obtengo esto aquí. Con luz azul unilateral obtengo lo mismo. Quiere decir que la luz no la oxida a la usina, porque tengo la misma cantidad.
Con este experimento se dividió el lápiz en dos partes iguales por un bloque de una lámina de mica que impide el transporte lateral y se observa que en oscuridad se recoge la misma cantidad de auxina en los bloquecitos. Aquí se hizo lo mismo, pero permitiendo algo de auxina, algo de pasaje lateral, y se dio luz de este lado. ¿Y qué se observó? Que había mayor producción de auxina del lado contrario a la luz, del lado en sombra, pero que la suma de los dos daba lo mismo. O sea, no había ni fotodestrucción y había un transporte lateral. Eso es lo que llevó a definir este mecanismo. Y luego, aquí también, esto es el tignotropismo, que es el movimiento por contacto con lo que ocurre en los arcillos, que no se conoce mucho, pero se supone que hay un menor crecimiento, porque seguramente hay menor cantidad de auxina en la zona del zarcillo que está en contacto con el alambre. El otro movimiento trópico es la respuesta